Hablamos ya de un tema que preocupa y mucho a la sociedad, los parados. ¿Cómo viven? ¿Qué piensan? ¿Por qué no salen a la calle? Es precisamente el título del libro que ha escrito nuestro invitado, Enric Sanchis, es doctor en Ciencias Económicas. ¿Qué tal? Buenas noches, Enric. Buenas noches, encantado. ¿Cómo surgió la iniciativa de escribir este libro? ¿Por la situación, por el drama social que hay? Bueno, es un tema que yo he trabajado a lo largo de los años de mi trayectoria profesional y hacía ya tiempo que tenía ganas de hacerlo porque en España todavía no se ha hecho un estudio de este tipo, no sobre el paro, que sí se han hecho, pero sí sobre los parados. Estudio sociológico destacado e importante con unas conclusiones dramáticas. Bueno, conclusiones dramáticas, sí, algo de dramáticas tienen. La realidad, lógicamente. ¿Cómo ha llevado a cabo este estudio? Bueno, pues he dirigido un equipo de investigadores, ¿Sí? No lo he hecho lógicamente yo solo, hemos entrevistado 88 personas en una docena aproximadamente de ciudades españolas, casi todas grandes ciudades. Ajá. ¿Cuál es el perfil ahora mismo de la persona que está en el paro, Enric? Hay varios perfiles, ¿Sí? Hay varios, digamos, tipos sociológicos de parados. No es lo mismo el arquitecto en paro que el encofrador, que trabaja en el mismo sector. Nosotros hemos procurado, sin pretender que la muestra fuera representativa estadísticamente, recoger la diversidad de tipos. Hombres, mujeres, universitarios, con estudios básicos, jóvenes, adultos, gente que está ya hacia el final de su vida activa, etcétera. ¿Qué piensan los parados? Ay, ¿qué piensan? Los parados... Como sí, dice su título del libro. Sí. Yo diría que en general lo que les caracteriza a todos en su conjunto es el desánimo, el desaliento. También hay quien está desesperado, pero afortunadamente la desesperación es más la excepción que la regla. Digo afortunadamente porque la desesperación es mala consejera. Te puede inducir a tomar decisiones trágicas. De hecho, creo que se encuentran en el libro, ¿no? Un caso real. Sí, hemos conocido varios casos de gente que ha acabado en tratamiento psiquiátrico para evitar el suicidio, por ejemplo. Ahora, insisto, esto es más bien la excepción que la regla. Lo que domina es sobre todo la sensación de desamparo, de desánimo, de que nadie se ocupa de nosotros, de que esto no tiene salida. Y esto no es positivo porque genera una espiral peligrosa para el parado. En efecto, el parado, y esto es algo que se sabe desde hace casi un siglo, pasa por diversos estados de ánimo que pueden ir desde el optimismo al principio. Al principio el parado se los toma como unas vacaciones. Vale. Bueno, después de... ¿Esto está bien? ¿Esto hay que hacerlo? Es normal, porque normalmente el parado, cuando ha perdido su empleo, otro caso es el del parado que está buscando su primer empleo, ¿no? Pero el parado, cuando ha perdido su empleo, ha pasado unos meses muy duros en la empresa, que si me toca a mí, que si no me toca, que si tendré indemnización, que si será más alta o más baja, y por fin descansa, ¿no? Ya te han dado la bofetada, por fin descansa. Y entonces viene el optimismo, las vacaciones. Lo que pasa es que esta fase dura poco, dura en general unas pocas semanas. Semanas. ¿Y a Luego partir de esas viene, semanas qué ocurre? Pues a partir de ahí hay un optimismo de otro tipo, más realista, la fase durante la cual se pone uno a buscar intensamente trabajo, sigue cursos de formación, etcétera, etcétera. Pero a medida que va pasando el tiempo, y hay que recordar que tenemos aproximadamente la mitad de los parados de larga y muy larga duración, a medida que pasa el tiempo, el optimismo gira hacia el pesimismo. La mayoría de las veces controlado de manera voluntarista, porque la gente sabe que si arroja la toalla lo va a pasar peor, pero algunas veces acaba arrojando la toalla. Y entonces es cuando empiezan los problemas de tipo, cuando se agravan, ¿no? Las tensiones psicológicas, las angustias y la necesidad de ir al profesional. Enseguida le vamos a preguntar cuáles serían los consejos, ¿no? Si estas fases, esto es un análisis el que ha hecho, però bueno, por si podemos también desde este punto de vista. Però per a conèixer un perfil general de les persones que es troben en situació de desocupació,
Ens hem desplaçat fins al sindicat CESIF. Allí está Santiago Álvarez, es delegat sindical. Santiago, bona nit, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, comentaros que quizá el colectivo, con toda seguridad, el colectivo que soporta con mayor virulencia el tema del desempleo es el de las mujeres, que aproximadamente supone un 20% más de paro que respecto a los hombres. Por otro lado, si queremos discernir qué colectivos son los más que soportan con mayor virulencia el paro, podemos en primer lugar deciros que han sido en un primer momento fueron los inmigrantes los que soportaron esta situación con el inicio de la crisis, pero que después la situación se ha generalizado tanto a los nativos como a colectivos diferenciados por edad, ¿no? Es el caso de los jóvenes o el caso de los mayores de 45 años o incluso el caso de los que están en esa franja de edad, entre 25 y 45, ¿no? Es interesante señalar que una vez que se pierde el empleo en fijo, es muy difícil incorporarse al mercado laboral y la contratación que está habiendo es una contratación bastante precarizada, ¿no? Eso también repercute en el tema de los salarios. Gente que hace 2 años, 3 años podían tener sueldos de 1.500, 1.600 euros, pues han visto mermada su economía en sueldos de 400, 500 y 600 euros. Gracias, Santiago Álvarez, desde el sindicato CESIF, por esos datos importantes, esa radiografía que estamos conociendo también esta noche con Enric Sanchis, que es doctor en Ciencias Económicas. Muy difícil la reincorporación. Tenemos ese dato después de este estudio. Enric, después de una persona que ha salido del mercado, que ha sido despedido, ¿cuánto tiempo se tarda al volver a incorporarse si se produce? Aquí una de las variables más importantes es la de la edad, por supuesto también el nivel de estudios, a menos estudios, más dificultades, más complicado, perdón, digamos, reinventarse, ¿no? Pero sobre todo es el tema de la edad. A partir de los 50 años es casi imposible reengancharse al empleo, o bien te reenganchas en unas condiciones mucho más duras en cuanto a salario, en cuanto a condiciones de trabajo en general. ¿Qué consejos daría, Enric? Hemos explicado ese proceso, ¿no?, anímico también que tiene ese parado, al preguntarle qué piensan nuestros parados. ¿Qué recomendación? Vamos a ver, lo primero que le diría al parado es que, por favor, no se autoculpabilice. El parado, a lo largo del proceso de búsqueda de empleo y de desánimo creciente, tiende a encontrar un culpable y ese culpable suele ser uno mismo. Es decir, si no me cogen a mí y están cogiendo a otros, algo tendré yo, algún defecto tendré yo que impide que sea atractivo para el empleador. Esto en general no es así. El paro es un problema que responde más a factores, digamos, objetivos, que tienen que ver con la demanda de trabajo mayor o menor, que no en relación con las características del parado. Entonces yo le diría, por favor, no se desanime, no se culpabilice, no se encierre en casa, salga no solo a buscar trabajo, sino salga también a buscar amigos, a relacionarse. Si no se puede uno gastar 2 euros en una cerveza, pues que tome el aire, pero por favor no se quede en casa porque eso suele traer malas conseqüències. Anem al carrer, perquè avui també hem volgut preguntar als valencians. L'atur afecta a milions d'espanyols i és fàcil conèixer a persones que es troben en aquestes circumstàncies. Avui en Equip de Set al Dia ha preguntat als ciutadans si tenen amics o familiars aturats y cómo les está afectando esta situación. Muchísima. Y están viviendo pues a costa de la familia o bien con padres, abuelos o lo que sea. Yo actualmente tengo un hijo de 20 años y lo tengo que mantener yo. Entonces, ¿cómo se vive la situación? Pues llevamos 2 meses sin cobrar y hay gente que tiene grandes problemas para pagar su hipoteca y sus servicios básicos. Les cuesta encontrar trabajo, pero claro, cada vez en este país será más difícil porque no forman a la gente como Dios manda. Pues no conozco a nadie
pero sé por gente porque no se lo pasa muy bien. Los parados, ¿cómo viven? ¿Qué piensan? ¿Por qué no salen a la calle? ¿Por qué no protestan? Ese libro de Enric Sánchez. ¿Por qué no salimos? ¿No protestamos? Pues un poco por lo que comentaba antes, porque el parado no está para broncas, podríamos decir. El parado está más bien abrumado por su problema y buscando soluciones individuales. Lógicamente el empleo hay que buscarlo por uno mismo, ¿no? Pero mi impresión es que si el parado consiguiera organizarse, juntarse con otros parados y hacer más ruido, se le haría más caso. ¿Y serviría para algo? Esto nos daría para otra pregunta o para otro libro, quizás. Yo creo que sí serviría para algo. Es un tema del que me ocupo en el último capítulo del libro. Y lo que yo sostengo es que, en primer lugar, no se puede, digamos, identificar la causa del paro. El paro es un problema social y, como todos los problemas sociales, responde a un conjunto de factores, a un conjunto de causas. Y en ese sentido, no hay soluciones mágicas para resolver el problema del paro. Pero mi impresión es que si el parado molestara más, el sistema político lo tendría más en cuenta y actuaría en consecuencia. Interesantísimo. Seguiríamos preguntándole cosas, pero el tiempo no nos da para más. Enric Sánchez, gracias. Enhorabuena por ese trabajo sociológico importante. Lo recomendamos su lectura, especialmente para los parados. Gracias, buenas noches, buena nit. Buenas noches, gracias.